Padre, gracias por esta tarde que nos permites como grupo de jóvenes estudiar tu palabra, porque tú nos quieres enseñar cómo debemos comportarnos en este mundo, aunque no somos de este mundo. Tantas cosas que no sabemos, Señor, ignoramos, pero para eso nos preparas y nos enseñas, para no equivocarnos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses 2:14, por favor. Filipenses 2:14. Esta palabra es del apóstol Pablo a los filipenses. ¿Quiénes son los filipenses? Los que habitaban Filipo, que era una de las ciudades griegas que fueron evangelizadas mediante el trabajo misionero precisamente de Pablo y de su equipo de trabajo, sus discípulos, por decirlo de alguna manera. Había varios de ellos, ¿no? Bernabé, uno que se llamaba Juan, en fin, había varios discípulos de Pablo, y uno de los lugares que habían evangelizado era la ciudad de Filipo, que era una ciudad griega. Y Filipenses 2:14 les dice, como parte de la enseñanza que les daba a través de las cartas. Acuérdense que antes no había teléfono, no había internet, no había Google, no había correo electrónico, y los viajes entre puntos distintos pues eran largos, de meses a veces, y entonces para evitar tener que hacer todo esto pues se mandaban cartas en donde venían enseñanzas, recomendaciones, palabras de exhortación, como ya lo sabemos. Y en el caso de Filipenses 2 pues es precisamente una lista de enseñanzas que le da el apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia de Filipo, y les dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué es una murmuración? Hablar a escondidas. Oye, qué buena definición, Tadeo, no se me había ocurrido. Sí, la de chismes pues, es muy común, ¿no? Que una murmuración sea un chisme, pero hablar a escondidas de otras personas. Qué verídico es eso, ¿no? Cuidado en no caer en esas situaciones. ¿De quién particularmente nos debemos cuidar de murmurar o de hablar a escondidas? De la autoridad. Este verbo murmurar se usa mucho allá en el Éxodo, no sé si están de acuerdo conmigo, cuando se nos narra cuál era la actitud de los hebreos al salir de Egipto y que iban por el desierto siguiendo a Moisés y a Aarón, su hermano. ¿Qué hacían constantemente? Murmuraban. ¿Y qué significa que murmuraban? Hablaban a escondidas mal ¿de quién? De su líder, de Moisés, particularmente de Moisés. Seguramente también de Aarón, pero particularmente de Moisés. Y le echaban la culpa y hablaban mal de él por la decisión que aparentemente había tomado Moisés unilateralmente sin considerar a Dios. Y le decían: ¿por qué nos trajiste al desierto a morirnos aquí, no? Mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto. Y murmuraban contra Moisés. Y un día Dios dice: ya me cansé de este pueblo que se la pasa murmurando de mi siervo y de mí, ¿no? Dios hablando. Y aquí nos dice el apóstol Pablo: haced todo sin murmuraciones. Y luego agrega otra cosa: y contiendas. ¿Qué es una contienda? Un pleito. Estar en el contexto de la murmuración o de hablar mal de alguien a escondidas, estar buscando pleito, estar buscando provocar a la persona o a las personas de las que se está hablando mal a escondidas, provocar su reacción para que entonces haya pleito. ¿A quién le gusta? Bueno, es muy poco común, pero a alguien, sobre todo a los varones, no excluye a las mujeres desde luego, le gusta el rugby. ¿O saben cómo se juega el rugby? Es una pelota parecida a la de fútbol americano, como un ovoide, no es redonda, es como la de fútbol americano, pero es más grande,
una pelotota, parece torta, ¿no? Bolillo. Y entonces no traen protecciones, ni casco, ni pecheras, ni nada, no traen protecciones. Están como en el soccer, así, en shorts y su playerita y sus tenis, desde luego, y ya. Pero se dan con todo. Yo la verdad no entiendo bien a bien cómo es la puntuación, pero es muy impresionante verlos jugar porque se pegan durísimo. Ahora, antes de los juegos de rugby, y esto lo empezaron a hacer los neozelandeses, los de Nueva Zelanda, que por cierto su uniforme está padrísimo. Bueno, a mí me gusta todo eso de los deportes, discúlpenme. Es un uniforme negro muy bonito. Y entonces antes de los juegos hacen unas cosas, creo que se llaman shacas o algo así, que se ponen todos así en actitud de combate y empiezan a hacer así como bailes muy, muy interesantes porque provocan al enemigo. Y sobre todo la intención es provocarles miedo. Y entonces gritan y hacen unas cosas muy impresionantes, la verdad. Y entonces el otro equipo está así como, ah, caray, estos cuates sí están tan gruesos, ¿no? Entonces ya del principio ya entran con miedo a jugar contra ellos, ¿no? ¿Qué hace la gente al murmurar? Provoca contiendas. No, primero, ni murmuremos para provocar contiendas, ni caigamos en la provocación. El otro día tuve ahí un conflicto con un compañero de trabajo y me dijo mi jefe, no te enganches, David. ¿Qué no entiendes? Y hace muchos años, tenía yo alrededor de 30 años más o menos, y una persona que dependía de mí tenía como 58, 60 años, más o menos, y tenía una responsabilidad importante, y nunca me obedecía, siempre hacía lo que quería el señor. Y entonces un día en una junta con el director general, preguntó de un tema, y este señor contestó lo que se le dio la gana. Y entonces yo contesté, no, no es así por esto. Y el otro señor empezó, pero me estaba ¿qué? Provocando. Y en una de esas me enojé y le dije, y el señor nada más se rió, ¿no? Hizo así una sonrisa, como diciendo, te acabo de exhibir, manito, ¿no? Y al final de la reunión me llamó el director general y me dijo, David, no te enganches, te chamaquearon, me dijo. No caigamos en provocaciones. ¿Quién nos va a tratar de provocar? Pues la gente que no nos quiere. Claro, el diablo, pero usa a la gente que no nos quiere, que le caemos mal y que por lo tanto va a murmurar de nosotros y de lo que hagamos. Y luego en el 15 dice, ¿por qué no debemos ni murmurar ni estar en contiendas? Para que seáis irreprensibles y sencillos. Qué difícil, sobre todo para los que tenemos carácter fuerte, que no nos gusta perder o que no nos gusta que nos contradigan. Qué difícil es ser irreprensible y también ser sencillo, o sea, humilde. Somos muy aguerridos a veces. Y por qué no decirlo también, orgullosos y soberbios. Y entonces le entramos a la contienda. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios? Que es sabio el que deja pasar la ofensa. Y no es sabio el que se engancha, ¿verdad? Porque, como dice el dicho, el que se enoja pierde. Nos vamos a enojar cuando nos sintamos agredidos y ofendidos y entonces reaccionamos y nos va a ir mal. Por eso dice que mejor es no entrar en estas cosas para ser irreprensible y sencillo, humilde. Y luego agrega, hijos de Dios, sin mancha. Eso tiene que ver con ser irreprensible, porque si soy irreprensible quiere decir que no hice nada o no hice algo digno de ser reprimido, corregido.
Pero si sí me enganché, si sí me metí en la contienda, si sí hice caso a las murmuraciones o yo mismo murmuré, entonces no soy irreprensible y además estoy bien manchado. Ahora sí que no te manches, ¿no? Discúlpenme ustedes la expresión, normalmente no la utilizo. Qué terrible, hermanos, que nuestra vestidura esté manchada porque nos dejamos llevar por las emociones, murmuraciones y contiendas. Dice, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo es la gente que no tiene a Cristo? Mucha de ella, y lo expresa y lo manifiesta en el trato hacia nosotros. ¿Cómo es? Maligna y perversa. Así es la gente, ¿verdad, Diego? Y digo Diego porque más o menos cada semana Diego me platica y me pide consejo sobre su actuación en medio precisamente de personas o de grupos de personas que pues actúan de esta manera, ¿no? Y te felicito, Diego, por pedir consejo. Es la realidad, es nuestra realidad. Ahora, no quiero hablar de ninguna manera mal de sus padres o de sus hermanos o de sus familiares, pero cuando estos no son creyentes, no tienen temor de Dios, pues el ambiente en casa va a ser más o menos así. A veces exacerbado, a veces no tanto, pero finalmente habla de una generación maligna y perversa. ¿Y qué nos llama a hacer el Señor? Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué hermoso. Que si nosotros no participamos de murmuraciones, ni nos dejamos llevar por las murmuraciones, y menos de las contiendas, dice aquí que vamos a resplandecer como luminares, como reflectores, en un mundo maligno y perverso. Porque la malicia o la maldad y la perversidad son sinónimos de oscuridad, ¿no es cierto? ¿Qué viene a ser un faro? ¿Qué viene a ser un reflector? Como le llama aquí una luminaria en la oscuridad, la rompe. Y es bien impresionante, por ejemplo, cuando en algún lugar que hay una oscuridad muy fuerte, muy densa, de repente alguien saca un reflector. ¿Cómo se ve esa luz? Contrasta absolutamente, 360 grados, más bien 180 grados. Qué cosa, ¿no? Así nos dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser esos luminares en el mundo, resplandeciendo en medio de una generación maligna y perversa. Ahora, ¿cómo se logra esto? Versículo 16, Filipenses 2, 16. Asidos de la palabra de Cristo. ¿Qué quiere decir asido? Tomado, pero fuerte, aferrado, bien agarrado, ¿no? Asido de la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? La palabra de Dios, que también, como dice Juan, es Cristo mismo. Me tengo que aferrar a Cristo y a su palabra, a todo lo que me dice en ella. Y aferrarse a algo, hermanos, es no soltarlo. Y en el caso de nosotros es vivir al 100% de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, con todo y lo que eso implica. Qué fácil es para algunos que se dicen cristianos hacer parte de lo que dice Dios y por otro lado hacer cosas que no nos dice Dios. Hablando precisamente de este tema complicado, difícil, ustedes conocen el caso de la salida de algunos miembros del grupo de jóvenes hace más o menos 4 o 5 años, particularmente de algunos que mi esposa y yo los considerábamos como líderes del grupo porque habían expresado tanto su deseo de servir al Señor como su actividad, su acción de realmente hacer cosas dentro del contexto de la iglesia. Inclusive pudiera yo decir de cierta obediencia, ¿por qué no decirlo?
Tiempo después de la salida, nos dimos cuenta que algunos, no todos, en sus perfiles de redes sociales usaban vocabulario soez, groserías pues, hablando mal de figuras públicas, con calificativos de veras vergonzosos. Y yo me pregunté, ¿cómo es que pudo salir agua dulce y amarga de una sola fuente? Y así servían al Señor, así decían amar al Señor. Ahora lo pongo de ejemplo, pero dice, como dice la Biblia, examínense cada uno. ¿Qué sale de ti, de tu boca, de tu pensamiento, con respecto a la vida en general, pero particularmente en aquellas cosas donde Dios nos ha puesto? Mire, yo cuando llegué a tener alguna situación difícil con algún profesor, porque hablo de eso porque la mayoría de ustedes son estudiantes o apenas salieron de algún grado escolar, a veces no vamos a estar de acuerdo con los maestros, con las autoridades académicas. Cada vez que yo tuve una diferencia, iba yo a hablar con la persona. Le decía, no estoy de acuerdo con esto. No lo exhibía en clase, cuidado, tampoco se trata de eso, delante de los compañeros. Usted no sabe, no, para nada. Ya iba yo después y le decía, oiga maestro, esto que usted enseñó, la verdad yo no estoy de acuerdo, o la manera en cómo usted me está calificando, la verdad no estoy de acuerdo, por esto, y le da mis razones, o con alguna autoridad dentro de la universidad, sobre todo, directores de carrera, cuerpo directivo, pero jamás hablé mal de ellos, ni murmuré, ni busqué pleito con ellos, porque los reconocía como mi autoridad. ¿Qué hizo David cuando tuvo oportunidad de matar a Saúl? Le dejó una prueba, le cortó un cacho de su capa para demostrarle que tenía la oportunidad de haberlo matado, sin embargo no lo hizo porque ¿cómo veía a Saúl? Como el elegido de Dios. A pesar de que Saúl era terrible y que estaba poseído espiritualmente y que buscaba matarlo y que ya no sabía cómo hacerle para deshacerse de David, a pesar de eso David nunca ni se trató de vengar, ni habló mal de él. Al contrario, cada vez que sus siervos le decían, oye David, ya acaba con él, mira, te está buscando hacer daño, ¿qué vas a hacer? Es el siervo de Dios. Líbreme Dios de poner mi mano contra él. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Y podremos no estar de acuerdo con la autoridad, pero jamás hablar mal de ella, jamás ponernos al brinco, al tú por tú con la autoridad, jamás, muchachos, y eso incluye a los padres, nunca lo hagan, por favor. De repente sé que los papás pueden ser difíciles, sobre todo los que no tienen temor de Dios, y hasta golpes pueden llegar a retar a los varones en este caso. No se pongan al tú por tú. Dios traerá solución en su tiempo, como aprendimos hace un rato acá abajo, esperar en Dios con paciencia. ¿Cuándo fue rey David? ¿Cuándo se convirtió en rey? Después de que había sido ungido por Samuel cuando era un jovencito. ¿Cuándo se convirtió en rey? Hasta que murió Saúl. Entonces sí, tomó su papel de rey, el cual había sido ungido y profetizado muchos años antes, pero nunca se desesperó, nunca tomó decisiones apresuradas que lo llevaran al error. Y luego dice el apóstol Pablo, fíjense qué interesante, al final del versículo 16, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Al respecto de qué estaba diciendo esto? Pues justamente del trabajo que había hecho con los filipenses, con los cristianos de Filipo. Si ustedes, les dice,
se portan bien, no se meten en problemas, no andan murmurando, llevan una vida sin mancha en medio de una generación perversa y además resplandecen como luminares en medio de ellos, yo voy a poder estar tranquilo como su maestro, como su discipulador, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, porque el resultado de la formación espiritual en ustedes ha valido la pena. El otro día platicábamos con los pastores al respecto de este tema. Es difícil, muchachas, muchachos, echarle tantas ganas al ministerio para ver que pocos son los que realmente al cabo de los años siguen fieles al Señor. Porque muchos se van quedando en el camino, desafortunadamente. Ya lo decíamos en clases pasadas, mucha gente viene buscando a la iglesia cosas pensando que Dios es como Santa Claus, ¿no? O el pastor, no, pues quiere un trabajo, ahí está su trabajo. Quiere una esposa, pues ahí está la esposa. Quiere una novia, pues ahí está quiere un varón, un novio, ahí está el varón. Quiere un carro, ahí está el carro. Porque Dios se lo proveyó, nada más porque Él dijo quererlo. No funciona así. Entonces mucha gente se desanima porque no recibe lo que viene a buscar. ¿Qué es lo que debemos venir a buscar a la casa de Dios? A Dios, adorarlo, a conocerlo más. ¿Para qué después? Como aprendimos hace un momento, obedecerlo cuando nos mande a hacer algo, sabiendo que lo que nos está pidiendo que hagamos es para nuestro bien, para nuestra bendición y para gloria de Él, desde luego también. No vengo yo aquí a hacer mi voluntad. Vengo a aprender, vengo a conocer a Dios. A ver, cuando alguien nos invita a su casa a comer, a cenar, a platicar, ¿a qué vamos? ¿Vamos a llevar a comer, sí? A convivir, perdón, amor. Pero ¿por qué vamos? ¿Por qué aceptamos la invitación? ¿Qué nos interesa? Coinonía, nos interesa conocer mejor a esa persona, llevarnos mejor con esa persona, ¿no? O llegamos y andamos viendo si nos llevamos el jarrón que nos gustó allí. No. Oye, qué bonito el carro que tienes en el garage, ¿me lo regalas? Pues no. No, sin embargo, ¿cuántos cristianos o los que se dicen ser cristianos llegan a la iglesia así, viendo a ver qué se llevan, viendo a ver qué ganan, viendo a ver qué Dios les da, o qué beneficio van a tener al cabo de 1 año, 2 años, 5 años, no lo sé? Qué triste, ¿verdad? Venimos o debemos venir a conocer a Dios, y para eso dice el apóstol Pablo, yo podré decir que no he trabajado en vano porque ahí está el fruto. Y si bien es un resultado esperado, que las ovejas, los discípulos, lleguen a tener ese nivel de conocimiento de Dios y de relación con Dios, pues al final tampoco es que lo hagamos los que tenemos a nuestro cargo el ministerio, ¿no? De la enseñanza o del pastoreo, del discipulado, lo que sea que hagamos. Lo que hacemos es para el Señor. Ya si al final hay ovejas que buscan al Señor y que se reproducen espiritualmente para gloria de Dios, ¡qué bonito! Pero el apóstol Pablo dice así, que no he corrido en vano. Filipenses 1:21. ¿Para qué vivimos? Miren lo que dice el mismo apóstol Pablo a los mismos filipenses. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Para qué vivimos? Para Cristo. No para nuestros propios intereses o para nuestro propio beneficio. Porque por otro lado, dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios, busca primero vivir para Cristo
y todas las demás cosas vendrán por añadidura o serán añadidas. ¿Cuáles son todas las demás cosas? ¿Quién me puede decir? Todo. ¿Qué es todo? Vivienda, trabajo, salud, bendición, familia. Todo, todas las demás cosas. Si yo busco a Dios, ¿qué va a pasar con mi alma, Jimena? Va a ser restaurada, va a estar, como leímos el pasaje hace un rato, bendice alma mía Jehová, porque aún he de alabarle. O sea, nuestra alma va a estar plena, rebosante, ¿no? Hay lugares en nuestro país donde hay ojos de agua. No sé si ya les ha tocado ver, es muy impresionante porque de la tierra brota el agua, ¿no? Muy padre. Y hay lugares donde además está calientita, bien rica. ¿Qué contraste contra un lugar que está seco? ¿No? Un río, por ejemplo, un lago que se seca porque no hay renovación de agua, no hay agua viva, agua nueva. Aquí lo dice así, para mí el vivir es Cristo. Cristo como agua viva, algo que brota, que fluye permanentemente. Y luego dice, y el morir es ganancia. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Pues porque cuando pasemos de esta vida más bien, vamos a estar ¿en dónde? En la presencia de Dios. Por eso dice allí que es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pero fíjense qué interesante, cómo dice aquí el apóstol, que si el vivir en la carne, o sea, estando vivos en este planeta Tierra, con el corazón que Dios nos ha dado, el físico, palpitando todavía, ¿no? Si todavía funciona, si todavía estamos aquí en la carne, dice, en beneficio de la obra, quiere decir que nuestra vida debe ser puesta al servicio ¿de qué? De Dios. Y no de nuestros propios intereses. Piensen ustedes en el siervo o en la sierva que ustedes quieran de la Biblia. A ver, ¿quién me quiere decir en quién pensó? David, Jacob. Bueno, me voy con David, que es mi tocayo. Job, gracias. ¿Para qué hizo lo que hizo David? Y me refiero a las cosas buenas. Para Dios. ¿Qué le tocó a David hacer? Reinar. Hizo los planos del templo, ¿no? Y juntó todo, la madera, las piedras preciosas, la plata, el oro, el terreno, todo se lo dejó a su hijo. Pero ¿qué hizo en su vida? Me refiero como gran propósito, ser rey de Israel. Sirvió a Dios y a su generación, dice la Biblia, como rey de Israel. ¿A cuántos siervos y siervas Dios los puso o las puso como rey? Muy pocos. ¿Qué otro personaje? Dijeron por ahí, bueno, José también no fue rey, pero fue el segundo del rey. ¿De dónde vino? De ser un esclavo, vendido además por sus propios hermanos. ¿Por qué menciono esto? Porque al final Dios nos pone en donde Él quiere para servirlo. Y eso es lo importante, que la vida en la que estemos viviendo en la carne sirva, dice aquí, para la obra. Y por eso dice entonces el apóstol, pues no sé qué escoger, si vivir o morir. Porque si muero es ganancia, pero si vivo para servir a Dios, entonces estoy pleno y mi vida tiene sentido. Mi vida, como dice el apóstol Pablo, no es en vano. Estoy corriendo, estoy trabajando y vale la pena. Y qué padre que nosotros en cualquier momento de nuestra vida podamos afirmar eso. Mi vida vale la pena porque estoy bendiciendo a otros.
Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea, la tengo difícil, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Oigan, qué padre estar en la presencia de Dios. Hay cantos que hablan de esto y hay uno en particular que a mí me encanta que dice solo me imagino, en inglés I can only imagine. Y cada vez que yo la oigo, la canto, la escucho, híjole, digo, no me dan ganas ya de morirme, pero justo me imagino qué va a ser estar en la presencia de Dios. Y por eso dice el apóstol Pablo, bueno, no sé qué sea, me pongo en estrecho, o sea, me estoy entre la espada y la pared porque pues no sé qué escoger, no sé qué preferir, ¿no? Porque aquí estoy sirviendo al Señor y vale la pena porque estoy haciendo una diferencia en el mundo en donde Dios me ha puesto. Y luego dice el 24, pero quedar en la carne, es más necesario por causa de ¿quién? De vosotros, les dice a las ovejas de Filipo. Siempre, jóvenes, señoritas, siempre va a haber alguien a quien servir, siempre. No importa la edad que tengas ni lo que estés haciendo. Siempre va a haber alguien a quien tú puedas servir de alguna manera. Y tu vida, en cualquier etapa, debe ser usada precisamente por causa de los demás, para bendecirlos. No para mí mismo, ni para enriquecerme, ni para construirme un palacio, una cabaña o lo que sea en donde yo pueda estar aislado del resto del mundo y vivir cómodamente o vivir sin preocupaciones o no sé. ¿Cuál era la manera de pensar del apóstol? Si puedo bendecirlos por causa de vosotros, dice, es más necesario que permanezca en esta carne. Y así lo entendía. Yo creo que el día que partió el apóstol Pablo a la presencia de Dios, no importa cuáles hayan sido las circunstancias de su muerte, yo creo que estaba feliz, ¿no? De decir, ya lo que era necesario, ya lo cumplí, por eso dice, he peleado la buena batalla, ya me voy. Y por ahí hay una canción, no la cantamos aquí en la iglesia, pero la podríamos cantar, dice, vamos rumbo al cielo, ¿te acuerdas? ¿No? Vamos rumbo al cielo, hay una razón, vamos para allá. Y está padrísimo eso. Estoy terminando, versículo 25. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Qué bonito poder decir esto, ¿no? O sea, aquí me quedo, aquí permanezco para provecho y gozo de la fe. O sea, vamos a convivir, voy a seguir trabajando para bendecir a la iglesia, dice el apóstol Pablo, hasta que Dios quiera. Versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Va a haber oposición? Sí, en todos lados, aún dentro de la iglesia, como ya lo mencioné hace un momento con los ejemplos. Que es difícil, que es triste, que es lamentable, sí, pero aquí dice el apóstol Pablo, ustedes firmes, nada de que se me hacen a un lado o al otro. Combatiendo, sí, porque hay que defender la fe y hay que defender la palabra de Dios. Cuando la rigidez, la integridad de la iglesia de Cristo se pone en riesgo, los que somos combatientes de la fe tenemos que ponernos en pie y actuar. No vamos a permitir que la iglesia se divida, por ejemplo, nunca. Ni vamos a permitir que un alma se pierda porque alguien esté murmurando o alguien esté en contienda.
Dice la palabra de Dios, a ellos más bien repréndelos. Por eso usa este lenguaje que no es común, ¿no? Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Y va a haber oposición, muchachas y muchachos, un poco en todos lados, ¿no? A veces hasta en la familia, decía yo. Ay, que quiero hacer esto. Ay, tú, no hombre, no vas a poder. Mira, siempre te ha ido mal en todo. Mejor ni te hagas esperanzas, ¿eh? Y entonces, ¿qué hace el chavo, la chava cristiana? Uy, se viene para abajo, como que le quitan las pilas, ¿no? Va a haber oposición, sí, en el trabajo. ¿Cuánta oposición puede llegar a haber en el trabajo, en la escuela? Ya decía yo, algunos maestros, a veces compañeros de pupitre, de salón. Se pone difícil la cosa. Pero a pesar de la oposición, dice aquí que estemos firmes, Diego. Siempre. Nada intimidados, dice aquí. Y termino con el 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Va a haber padecimientos? Sí. Que siempre, si es que los hay, sea a causa de Cristo, no a causa de que nos portemos mal, ¿verdad? Pues así no, ese padecimiento pues mal por nosotros, pero si es por causa de Cristo, está anunciado, va a haber. ¿Y qué tenemos que hacer al respecto de ese padecimiento? Pues aguantar, bendecir al Señor. Dios va a estar siempre con nosotros, amén. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, por la enseñanza que viene de ti. Como miel, dice la Biblia. Gracias, Señor, porque nos enseñas cómo debemos vivir en medio de una generación perversa y maligna. Asidos de tu palabra, tomados, aferrados a tu palabra, pero en obediencia, no en contemplación solamente. Obedeciéndote a través de obedecer tu palabra. Y entonces tú nos vas a bendecir, Señor. Qué hermoso es poder entender que nuestra vida, desde el día que nacimos hasta el día que partamos contigo, está dedicada a ti, a lo que tú nos mandes hacer y no a lo que nosotros queramos hacer. El mundo nos va a presionar para que tratemos de vivir como nosotros queramos. Pero si tú nos has dado una tarea, un propósito, ayúdanos a cumplir con él. Para siempre, hasta el último día que estemos sobre esta tierra, hacer tu voluntad, lo que tú nos pides. Esa es nuestra oración. Llévanos con bien a nuestro destino, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, muchachas, muchachos. Es un gusto verlos y nos vemos pronto, el próximo domingo.